Nuevo programa de Motorweb con René Villegas. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Bien. Hoy nos vestimos de gala, ¿eh? Exacto, porque nos vino a visitar. Una eminencia. Exactamente. Sí, nos tenemos que poner de pie prácticamente, ¿eh? Con el Exactamente. ingeniero aeronáutico, pero ahora me parece que es doctor honoris causa también. Estamos hablando de Heriberto Pronello. Un placer. Bienvenido y gracias por estar acá, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. No, la verdad que es un honor realmente. Una eminencia, un nombre asociado obviamente a los autos y al automovilismo, ¿no? Vamos a empezar por el comienzo, si te parece. ¿Cómo te iniciaste en esto que es tu pasión de toda la vida? Bueno, me inicié por un sueño de pibe, un sueño imposible. Cuando yo termino sexto grado, después de 3 expulsiones, y termino sexto grado muy tarde, a los 15 años, empiezo el secundario, pero el único lugar donde había secundario viviendo en Mar Chiquita era San Francisco, a 100 kilómetros. En Córdoba. En Córdoba, 100 kilómetros de caminos de tierra terribles. El ómnibus le ponía 6 horas para venir. Y entonces yo quería poder ir a visitarla a mi mamá más veces, de las poquísimas que podía, porque no alcanzaba la plata. Entonces empecé a elucubrar la idea de hacer un auto con ruedas de triciclo y con un motor Ruston, un motor estático que era un cubo así, de un solo cilindro, que tenía 6, 8 caballos, una cosa así. Y empecé a hacer el diseño de eso. Iba a las bibliotecas, leía y trataba de aprender cosas que tenían que ver con la estructura de los autos. Pero bueno, a poco de empezar a leer y junto con esa lectura tener un baño de realidad, me di cuenta que mi idea era un disloque, no tenía nada que ver, no era posible hacer. ¿Por qué? Porque el motor, yo sacaba la cuenta de que que iba a la velocidad de un ómnibus y le ponía un poco menos que el ómnibus, pero con los 4 o 6 caballos del motor y en esos caminos de guadales le iba a poner mucho más que el ómnibus, y el consumo de ese motor por hora era tal que me iba a costar más que el pasaje. Entonces era utópico todo lo que había. ¿Vos tenías ya algo de experiencia en, por ejemplo, diseñar algo o mano de obra, digamos? Yo en diseñar tenía experiencia porque en general a mí me encantan, me obsesionan los mecanismos, y generalmente lo que me atrae mucho es el desafío. A tal punto que yo, cuando me retiré del automovilismo, ha venido gente a verme. Yo en un tiempo medía la rigidez torsional de los autos, pero no participaba en la competición. Lo que le daba era un diagnóstico. Era como un servicio, digamos. Un servicio, exactamente, un servicio. Y solo participé en competición cuando tuve alguna idea que aplicar. Uh-huh. Con la mala fortuna que generalmente terminaban prohibiéndomela, porque yo estudiaba que estuviera dentro del reglamento, pero si esa conclusión daba muy buen resultado, enseguida venía la prohibición. Claro, lo iban a cambiar, claro. Ahora, vos estudiaste ingeniería aeronáutica, pero sin embargo tu pasión eran los autos o era todo lo vinculado con los motores. ¿Dónde estaba Yo entré a aeronáutica porque yo decía que los autos estaban mal construidos porque tenían chasis y no
y según mi criterio no hacía falta el chasis, tenían que ser autoestructurados. A ver, ¿cómo sería eso? Sí, hoy los autos, las pick-up tienen chasis, Sí. pero los autos no tienen chasis. Monocasco, tiene un claro. Son monocasco. Bueno, yo pensaba que tendrían que ser así. Y cuando estaba en primer año, apareció para mí, puede haber estado de antes, el Henry J. que trajo el gobierno, me parece que era de Perón, y que se los daba a facilidades a los militares. Y el Henry J. fue el primero que yo vi sin chasis. Entonces me acuerdo que decía, bueno, por fin se dieron cuenta que el chasis estaba de más. ¿Cuáles eran las ventajas que vos notabas que si no había chasis era mejor? ¿Cuál era esa ventaja técnica? Si vos tenés una estructura que está basada en dos largueros, es muy difícil hacerla con la rigidez que un auto necesita para andar bien. Pero si vos tenés una cosa que es espacial, la posibilidad de que eso tenga una buena rigidez viene casi sola. Ajá. En 1960 aproximadamente ingresás en ICA, ¿fue más o menos así? ¿Vos ya tenías experiencia previa en esto? No, yo para la época que ingresé en ICA, incluso ya había hecho el auto de Paoli, pero yo para esa fecha ya había construido lanchas, ya había ganado la primera edición de la Santa Fe Rosario con una lancha mía, manejada por Omar Donaggio, que falleció hace poco en Villa María. O sea, experiencia en motores tenías, pero incluso con 3 socios más habíamos armado una empresa que construía motores. Ajá. Y en aquel tiempo fabricábamos las tapas de cilindro, el pistón, todo lo que define la cilindrada del motor. Para los motores Televel, que eran de 100 centímetros, los llevábamos a 125 y duplicamos la potencia. Y para la Gilera, que era 150, las llevábamos a 175 y también teníamos un aumento grande de potencia. O sea, estabas en todos los frentes, porque hacías moto, lancha... Bueno, en ese tiempo, cuando ICA me llama, yo había constituido 2 sociedades, una para armar motocicletas, e hicimos un acuerdo con Java de Checoslovaquia y hicimos un acuerdo de exclusividad, pero ocurrió que el mismo día en Checoslovaquia la firma hizo un acuerdo con la gente de Motorline de acá de la Avenida Callao, y bueno, los checoslovacos se encontraron con que habían firmado dos contratos incompatibles. A 2 le habían dado la exclusividad el mismo día. Claro. Uno en Argentina y otro en Checoslovaquia. Bueno, entonces nos pidieron que nos juntáramos nosotros a ver si podíamos arreglar. Y tuve una sorpresa importantísima porque fui a ver a gente esa de Motorline y me encontré con que el gerente era un tipo maravilloso. Me dijo, pero qué bueno, así que podemos trabajar en mancomun y qué sé yo. Ustedes tienen habilidades que nosotros tenemos y viceversa. Así que fue extraordinaria la cuestión de lo que podía haber sido un conflicto, fue una buena circunstancia. Claro. ¿Cuándo sentís que hiciste el primer desarrollo que vos dijiste, bueno, yo esto realmente va a funcionar, va a andar, en términos de competencia, obviamente, de competición? En términos de competición. Y yo hice el Valiant de Paoli con la idea de que ande, fue el auto que sacó el primer premio en la presentación de los autos entre más de 100 autos.
sacó el primer premio al auto mejor ¿Construido sería? construido o algo así. ¿O diseñado? No me acuerdo la expresión que usaron. Y eso tuve alguna influencia de que me llamaran de Ica. Pero también me llamaron de Ica porque yo había escrito de las mediciones que habíamos hecho cuando hice la motoneta que ganó ahora en Autoclásica. Sí. Que tenemos que encargarle esto al récord Guinness. No lo hacemos porque el costo Es caro. sí, pero pronto lo vamos a hacer. Posiblemente haya sido el primer vehículo autoportante del mundo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y vos creés que eso tuvo que ver con el llamado de ICA para encargarte de la parte de competición? sí tuvo que ver porque yo publiqué todos los trabajos de los cálculos de la motoneta. Eso salió en un folleto inglés, fue a Estados Unidos y lo usaron para sacar la parte del chasis que llegaba hasta el paragolpe y pusieron el paragolpe sostenido por la carrocería que era de plástico reforzado. Entonces, cuando en ICA me llaman porque habían contratado a un jefe de diseño que se llama Douglas Lipper. Debe haber fallecido porque era un hombre 20 años mayor, 15 años mayor que yo. Y Lipper, cuando llegó, preguntó quién estaba a cargo de la parte estructural. Le dijeron, no, nadie. No, pero ¿cómo puede ser si nosotros modificamos el Corvette con los artículos de un argentino? Y ahí Lipper no se acordaba cómo se llamaba el argentino. Así que habla a Estados Unidos y le dicen, el artículo decía Heriberto Pronero, Villa María. Mandan un auto a Villa María y empiezan a preguntar por Pronero en la estación de entrada, que le llamamos la estación de Baudino. No me conocían. Y más adelante, y más adelante, y más adelante. Y estaban terminando la ciudad y nadie sabía quién era Pronero. No me conocían. Cuando ya estaban casi desahuciados, saliendo ya para el lado de Rosario, ya con idea de pegar la vuelta, van a la fábrica de acoplados de Paoli. Y él dice, sí, claro, lo conocemos, nos hace diseño para nuestras cosas y además nos hizo el auto de carrera que tenemos ahí y lo llevan a ver el Valiant. Lo llevan a ver el Valiant, la gente de Paoli estaba muy contenta, muy entusiasmada, se ve que le transmitieron eso. La cuestión es que el auto ese se vuelve a Córdoba y de ahí a las 11 de la noche una persona me llama por teléfono a mi casa, con el teléfono que le habían dado. Ah, claro, claro. Ese mismo día. Y me dice, perdón que lo llame hasta ahora, pero estamos muy urgidos porque estamos haciendo un modelo nuevo de auto y necesitamos terminarlo sí o sí cuanto antes. ¿Eso que era ya para el Torino? Sí, y que no tenía nombre todavía. Claro. Era el Proyecto X. Entonces me citan para una reunión al día siguiente. ¿En dónde? ¿En Córdoba o en Buenos Córdoba, Aires? En Córdoba. Santa Isabel, donde está Santa la Isabel. Bueno, a las 7:30 voy a la reunión, me siento solo en un extremo de un local como este y enfrente 5 personas. Y me contaron que estaban haciendo un proyecto nuevo y qué sé yo, y querían que yo me encargue de aquello mismo que yo había publicado en esa revista inglesa que llegó a General Motors y llegó a la mano de Douglas Lipper, que estaba al lado de también, ese no hablaba una palabra de castellano, hacía poquito que había venido y no se hablaba de cuánto iba a costar. Claro, claro. Nada. Y de las 7 de la mañana se hicieron las 11:30 y dije, bueno, en este rato que tenemos usted piense cuánto va a pedir por dar un curso de 20 días. Se hace ese cuartito en medio y yo salgo disparando
para el escritorio de Mandakovich, que era el contador el que me había hablado a mi casa. Yo cuando me habla Mandakovich a mi casa, interpreto que era una broma. Claro. Y él me dice, mire, yo soy fulano de tal, soy una persona bien mayor que usted, por eso me permito aconsejarle que venga, que le va a convenir. Entonces lo veo a Mandakovich y le digo, señor, no se puede quejar, yo cumplí con lo que usted me pidió. Sí, me dice, bueno, usted ayúdeme a que yo dé esa cotización, porque yo no tengo ni idea ¿Cuánto pasarle, no? de cuánto pasarle. ¿Qué antecedentes hay respecto? Saco una carpeta de esa misma cuestión y aparecieron valores completamente dispares uno de otro, no era ninguna orientación, era para marearse todavía Claro, más. claro. Pero yo recordé el mayor y el menor. Y cuando volví me dice, bueno, nos tiene que dar el valor. Sumé el menor con el mayor y lo di, pero ¿Era buena plata? era una plata que nunca había tenido, ni había sospechado tener. Claro. ¿Y qué significó a partir de ahí? ¿Que tenías que dedicarte absolutamente tiempo completo? ¿Qué incluía eso? No, lo grave de eso es que eso que coticé, por cómo se dieron los siguientes momentos, no ocurrió. Porque dice, muy bien, listo, ahora le queremos mostrar otra cosa que queremos que usted nos... O sea, dijeron que sí automáticamente. Dijeron que sí, y inmediatamente le preguntan a Mandakovich, el contable, ¿por qué caja vamos a pagar eso? Y este señor va a necesitar comprar cosas. ¿De qué caja le va a proveer usted los fondos para comprar las cosas que necesite? ¿Quién le va a poner para que lo secunde? Y ya me dio un secretario y todo. Enseguida quedó todo organizado. Bah. Pero, ni bien terminó ese tema, dice, venga que le queremos mostrar una cosa. Salimos, suponete que este cuadrado es experimental, que es enorme el galpón. Salimos acá y acá hay unos portones grandes, cruzamos los portones y nos encontramos con una playa que debe haber tenido el piso hecho hace poquito tiempo, porque estaba el cemento blanco, y unos galpones con unos tremendos portones de aluminio. Los portones estaban levantados y adentro había unos caballetes con unas estructuras, y eran las estructuras de los autos que querían hacer de competición del modelo que iban a sacar, que era el Proyecto X. Hasta ese momento vos no sabías qué era. No, yo no sabía qué era, yo creo que nadie sabía qué era. Pero ya tenían la idea en proyecto, digamos, de llevarlo a la competición, digamos, antes de ser... Sí. O sea, parece que concibieron el modelo y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que se pueda irse en Argentina correr el turismo carretera? O sea que ya nació, estamos hablando del Torino obviamente, ¿no? Sí. Ya nació para carrera. ¿Eso que fue en el 64, por ahí? No, eso fue en el 66. 66, o sea, un poquito antes del lanzamiento. Julio del 66. Y estaba lleno de chapas, por ejemplo, de guardabarros, que vos veías que estaban sin terminar con las solapas de donde se atornilla todas. Despareja. Despareja y todo eso. Porque estaban poniendo a punto las matrices. Y la idea era que para que los autos de carrera adelantaran, todos esos problemas se resolvieran a mano y los autos se armaran a como diera lugar, ¿no? Entonces me dice, nosotros queremos que se haga cargo de esto, porque hemos visto el Valle de Paoli y queremos que se haga cargo de esto. Entonces yo le digo, pero imposible, o hago una cosa o hago la otra, porque dar un curso a 20, 25 ingenieros no es dar un curso
de gente que no sabe nada y que entonces uno no necesita estudiar tanto. Acá yo tengo que estudiar muchas horas para poder estar a la altura de los alumnos que voy a tener. Y era como si no quisieran nada, porque los americanos creen, yo percibí esa condición, son muy buenos pagadores. Si ellos tienen un objetivo, no les importa que vos cobres lo que cobres, siempre que esté dentro de los cálculos, pero no lo miren, este tipo se va a hacer rico con... No son envidiosos. Creo que son, por lo menos en aquel momento, la mejor gente para hacer negocio de todos los países que yo he conocido. Ahí nos íbamos, volvíamos, mirando ese cemento blanco, todo mirando el piso con una sensación de fracaso. Ah, ¿sí? Claro, porque... No te ilusionó, no te quedó esa sensación de, uy, estoy en medio de un proyecto grande, vos no le veías el sentido a eso. No, yo me ponía en la situación de ellos y ellos eran, o se puede hacer esto o nada. Ah, ok, no había punto medio. Claro. Y como que decir no puedo era una falta de voluntad. Sí. Todavía me acuerdo del apellido de este hombre. Un hombre que siempre, después lo vi muchas veces, muchísimas veces, siempre estaba trajeado impecable. Un ingeniero Fullana. Y este ingeniero Fullana dice, espere un momento, Brunello, usted tiene una empresa que está haciendo partes de piezas de tanques de nafta, butacas de plástico y todo eso. Sí. Y si usted trae su gente acá y usted mismo interviene en todas las cuestiones que tienen que ver con lo que nos preocupa de la estructura del Torino, queda como una persona de consulta, pero que eso no le robe tantas horas. Y entonces, para que usted dé abasto para todo eso, yo diría que usted podría usar la escuelita, le llamaban a una prefabricada que había, que quedó de cuando hicieron la fábrica, y que era de madera y estaba en gran parte apoyada. Entonces, como el piso se te hundía cuando caminabas, le ponían placas, de estas placas de terciado, sí. en el piso, para sustituir, para reforzar las debilidades que tenía la prefabricada. Si usted se arregla con eso, pone los tableros que necesita, trae su gente, y entonces de esa forma usted podría hacernos las dos cosas. Y yo le decía, sí, de esa forma sí. Bueno, listo, entonces ¿para qué? No hablemos más, está hecho. Y nunca más hablamos de plata. Y yo cada vez que facturaba decía... Me quedé corto. No. Decía, ¿cómo hago ahora que no tengo referencias? Entonces, tomaba lo que iba a durar el curso, lo que coticé y cuánto significaba por día. Y ese valor se lo incorporaba al tiempo que tardaba en resolver lo que me pedían. Porque a partir de eso empezaron a decirme, ¿te animás a estudiar el tema de las bobinas de los dinamómetros que se nos queman? A veces tenemos que hacer un ensayo de muchas horas y lo tenemos que interrumpir por el medio porque se rompe una bobina. ¿Te animás a buscar la forma de que las bobinas duren más? Y yo le dije, lo que habría que hacer es hacerla encapsulada totalmente. Bueno, entonces, encárgate. Y yo tomaba todo el horario que le dedicaba a eso, lo iba anotando, y solo cobraba si tenía éxito. Cuando ensayaban
y la bobina duraba lo que querían que dure, ahí me presentaba con mi factura. Heribert, no, siga. Bueno, y empezamos a hacer los torinos. En ese tiempo Oreste estaba con los Dauphin y tenía con el encargado de competición natural de la empresa, que era Steven. Ujú. Steven le caía pésimo que un muchacho en el garage de su casa haga un auto y le gana el equipo oficial, Claro. con los presupuestos que manejaban y todo eso, y con los pilotos que tenían, porque los tenía la Gastón, que es un señor, les ganaba con excesiva frecuencia. Y entonces Oreste estaba penado de que no podía ir al sector donde se hacían los autos, durante ese año 66. Hasta que vino Harvard, ese señor que les comenté, que era buenísimo, y dijo: usted tiene muchas ganas de trabajar en algo, ¿no? Sí, señor, pero la que se armaría si lo hiciéramos. Y dice: no, yo ya le voy a decir algo. Y apareció a los pocos días y nos dijo: tengo un lugar cuyo portón da al salón de experimental, toda área que son de mi dominio, en el que ustedes pueden hacer un auto entre ustedes dos si quieren. Claro que queremos, pero no se va a armar. No se va a armar nada, porque Steven, hablando del equipo oficial, es el dueño y es el director en el área de competición. Pero esto es una experiencia que nosotros queremos hacer desde experimental, y experimental es un área mía. Bueno, aún así nos manteníamos bastante reservado el lugar, y ahí hicimos la Liebre 1. Ya inicialmente. Oreste hacía el motor Ujú. y yo hice pocas cosas, porque mi tarea principal era terminar todos los autos del equipo. Y los autos del equipo de aquel momento eran esa cantidad de autos que les llamábamos convencionales, que tenían solo el capó con la salida, tapa de baúl de aluminio, jaula, y la fábrica los vendía. Lo vendía, estaba como en una lista de precios que el auto se vendía al público. Esos autos, digamos, el formato, lo que fueron, los creé yo en ese periodo. Sí. Y cómo se incorpora la Liebre a todo eso. Bueno, cuando llegó un momento en que Steven parece que presionó mucho para que las cosas se volvieran a hacer en Buenos Aires, y Macló dijo: bueno, que traigan los autos para probarlo. Entre tanto ya se arrimaba la época del Gran Premio, y eso era fin del 66. Y en ese momento va también la Liebre, la primera Liebre, la Liebre 1 que hicimos con Oreste. Van todos los autos al autódromo, funcionan razonablemente bien, ninguno se paró, y entonces Macló se dio cuenta de que Steven lo estaba Boicoteando. engañando, porque Steven le decía que los autos no iban a estar para el Gran Premio y tal, y los autos estuvieron en el autódromo. Y en el autódromo estuvo Fange, estuvo Galvez, y todos se bajaban maravillados. Entonces, Fange era el más insistente y le decía a Macló: James, este auto no es para correr el Gran Premio, es para ganarlo. Claro, estaban convencidos ya. Fange. Entonces, nosotros le decíamos a Fange: se armaron anoche acá en Buenos Aires, porque
vinieron andando sin los tanques de nafta, sin un montón de cosas, y durante la noche en el taller modelo que está ahí en la confluencia de dos calles en Palermo, Sí. ahí se armaron y de ahí salieron al autódromo. Es fortuito que no se hayan roto ahora, pero no son autos que estén en condición de correr un gran premio de miles de kilómetros. Y la reunión y la discusión no se terminaba porque Fangio seguía insistiendo y nosotros seguíamos insistiendo que los autos no debían correr, especialmente porque a la vista nuestra había una tarima hermosa, me parece que era con terciopelo, con un auto, con un Torino encima, precioso se lo veía. Y si el auto era un fracaso, que los 3 autos se rompían, todo eso iba a quedar afectado. Sí, una mala imagen iba a ser. Era una mala imagen. Entonces, Macló dijo, bueno, está bien, ustedes 2 se van y los quiero acá dentro de 1 hora, miró el reloj, con la decisión de si corremos o no. Y lo que ustedes 2 digan es lo que se va a hacer. Salimos zumbando para la confitería del autódromo, nos sentamos con Oreste de frente y dijimos, pero parece que nosotros fuéramos los hombres grandes y ellos fueran las criaturas, porque ¿cómo va a querer correr con un auto armado en la noche anterior? Así que bueno, esperamos la hora y caímos puntualmente. Y Maclón nos dice, no señor, no hay que correr. Hay que correr cuando tengamos todo en condiciones de hacerlo. Bueno, y ahí fue que Oreste queda a cargo del equipo. Porque Steven, que hubiera sido el director natural de competición, Macló se da cuenta de cómo venía todo y cierra la parte de competición y lo despide a todos. ¿Y vos hasta qué año te quedaste en ICA? Ese año 66 y el año 67. 67. Ya con los Torino corriendo en TC, pero... Claro, ya con los Torino corriendo en TC, pero al comienzo del 68, bien al comienzo, hace una reunión Jorge Tapper, que era uno de los ejecutivos de la empresa, diciendo que la fábrica se retira de la competición. Y nos dice a nosotros, a Oreste, que se queda con... Le regalan a Oreste las 2 liebres. Gradasi no quiere correr con el equipo, entonces me piden a mí que haga otra liebre 2 para Gradasi, y también se asoció Perkins y otra para Perkins. Así que liebres 2 se hicieron esas nomás. Y la fábrica dispone que lo apoyarían a Oreste con todo lo que necesitara para competir, y a mí con lo que necesitara para fabricar autos para terceros. Para terceros. ¿Y qué tenías un límite, por ejemplo, cuando hacías un nuevo desarrollo? ¿Te decían, te lo imponían, qué querían, o era todo creatividad tuya? Nadie intervenía en nada. Esa era una de las cosas que yo no me podía explicar. Cuando me pusieron a cargo de los autos, yo digo, pero alguien tiene que haber aquí, por arriba tuyo, digamos, a quien yo le pueda decir qué le parece. ¿Hacemos el travesaño delantero nuevo? A mí me parece que sí, porque vamos a conseguir tal cantidad de rigidez torsional más. No había nadie con quien consultar. Vos tenías la libertad total, absoluta. Sí. Sí.
¿Hay un Liebre 4? ¿Hubo Liebre 4? ¿Habrá un Liebre 4? Habrá un Liebre 4, ya hay un Liebre 4. ¿Hay un Liebre 4? Solo que está, En fase de prueba, digamos. no, en fase de realización. Es un auto más difícil porque va a ser la primera vez que la dinastía de las Liebres entra en el campo de los autos carrera-calle. A ver, ¿cómo sería eso? Y claro, va a ser un auto que se va a vender al público, pero ¿Sobre la base de qué auto? ¿Un auto nuevo, totalmente nuevo? totalmente nuevo. ¿No tiene referencia a nada de lo que conocemos? No, es, por ejemplo, es la forma de una Liebre 3, Ujú. es la forma de una Liebre 3, sin la limitación de altura del reglamento, sin la limitación de inclinación del parabrisas, es decir, sin todas esas limitaciones que podrían haberla hecho todavía mejor a las Liebres. Bueno, y se ha trabajado mucho en todo lo que es la forma y todo, y resulta un auto muy agradable. Bueno, en algún momento lo tendremos entonces. Sí, ya existe tamaño natural, todo, ¿no? Ahora estamos haciendo las instalaciones para producirlo. Ah, bueno, ya todo está avanzado, ¿en serio? Sí. Sí. Estamos haciendo las instalaciones para ¿Qué, producirlo. qué idea de producción anual tenés, por ejemplo, de cuánto se pueden producir? No tenemos una idea de producción, pero para que la iniciativa se sostenga tendría que ser por lo menos un auto por mes, una cosa así. Ujú. Parte de tu historia, que obviamente es insolayable, tiene que ver con el Guairapronello Ford y con el efecto suelo. Elegí vos cómo querés contarlo todo eso. El efecto suelo famoso. Bueno, el efecto suelo era una cuestión que a mí me atraía, porque yo decía, si en un carburador Venturi, porque achica la sección, aumenta la velocidad, produce un vacío tal como para chupar la nafta, hacerla levantar del nivel del tanque y entrar al carburador. Si ese fenómeno lo ponemos en una gran superficie como es el piso del auto, podemos hacer una cosa maravillosa. Y bueno, intentamos hacer eso y le dimos la forma y todo, y funcionó. Yo cuando presenté el Guaira, lo presenté con unas polleritas, los costados bajaban y subían, y esta parte no tenía apoyo, estaba suelta. Entonces, si el auto rolaba mucho, tocaba eso y se metía dentro. Ujú. Pero resultaba una canalización para el aire. Y no tenía problema reglamentario porque el gálibo pasaba, porque eso estaba bastante más afuera. El gálibo tenía 1 metro. O sea, el gálibo es una cosa como esta mesa hasta acá. Y esas polleritas estaban afuera como a 1,70 m. Y lo mismo me la hicieron sacar. No sabían para qué era. No Pero por las dudas. ¿Eh? Por las dudas te lo hicieron sacar. Por las dudas me lo hicieron sacar, sí. Y ahí perdió una cantidad de kilos. Nunca medimos lo que tenía con esa pollerita, medimos después lo que quedó. Y esos valores coincidieron con los que se midieron en Inglaterra Hace poquito. hace poquito. Claro, porque ustedes lo midieron en escala, no en escala 1 en 1, ¿no? ¿Cómo fue eso? Lo medimos de las dos formas. A ver. Lo medimos en la maqueta en el túnel de viento. de la fábrica de aviones. La verdad que todo esto tiene una serie de coincidencias que son extrañas, ¿no? Íbamos a bailar a un
al mismo lugar bailable, muy lindo en Villa María, con un muchacho de la misma edad mía, de apellido Cafuri. Y yo a veces no iba a bailar, muchas veces no iba a bailar, y me quedaba dibujando en una sala que sería como esto, y tenía dos puertas que se abrían con dos hojas que daba a la calle. Como hacía calor, yo abría las puertas. Villa María en ese momento era un lugar absolutamente seguro, tranquilo. Sí. Y venían caminando toda la barra que salía del boliche. Y entraban y me cargaban así. Y justamente yo estaba escribiendo ese artículo que iba a mandar a Estados Unidos. Y me decía, este estúpido cree que le va a enseñar a los ingleses cómo se hacen las cosas. Decían los muchachos y me cargaban con eso. Bueno. Terminó siendo cierto, ¿no? Bueno. Y este muchacho Cafuri estaba en el grupo. Y un día me dice, yo comenté, mi problema es no tener la posibilidad de un túnel de viento para confrontar las cosas que yo necesitabas probar. Vos estabas seguro que tu idea mejoraba la aerodinámica, ¿no? Yo estaba seguro de que mi idea sucedía. Claro, pero tenías que demostrarlo de alguna manera. Claro, no sabía la magnitud. Exacto. Bueno, había hecho una maqueta escala 1/5, que todavía andan por ahí. Ahora, el otro día en Río Cuarto, unos amigos míos de una asociación de entusiastas hizo las matrices para reproducir esa maqueta. O sea que me parece que dentro de poco va a haber por todos lados. Y este Cafuri me dice, che, yo voy a hablar con mi hermano, en una de esas te prestan el túnel de la fábrica de aviones. Yo le digo, de la fábrica de aviones me van a prestar el túnel para esta maqueta. No sé, yo, si querés prueba. Sí, claro, probá. Claro. En una de esas, y un día que nos encontramos así en una de esas visitas, y me dice, che, hablé con mi hermano, dice que te espera, que vayas con la maqueta. Ahí caí con mi maqueta. ¿Qué era? ¿1 metro más o menos? ¿Cómo era de grande? 85 centímetros. 85 centímetros. Claro, lo podías disimular, porque una cosa es andar con un auto, otra cosa es andar con una maqueta. 88 centímetros. Claro. Entonces lo voy a ver a Cafuri, lo voy a ver y era Comodoro de Aeronáutica, y era uno de los directores de la fábrica de aviones. Me llevan al escritorio de Cafuri, me dice, hola, me saludó muy afable, esta es la idea tuya, lindo, queda lindo este autito, bueno, yo te llamo al ingeniero que está a cargo de esto y ustedes se ponen de acuerdo, vos le vas a indicar las pruebas que querés hacer, y lo llama al ingeniero y le dice, mire, este señor va a medir en el túnel todo esto. Usted evacúele todas las dudas que tenga. Y no importa el tiempo que necesite, hágalo bien hecho. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pum, nos fuimos. Y ahí la primera entrevista fue para que el tipo me diga, no, mirá, tenés que hacerle un agujero acá porque por acá le tenemos que pasar un soporte para sostenerlo. Claro, porque si no se escapa, ¿no? No puede estar en el aire. Claro. Bueno, con todas esas indicaciones me fui a Villa María. Hice todo lo que me pidió y volví y empezamos a ensayar. Y ahí vimos lo que tenía de efecto suelo y todo eso.
Y cuando la miden ahora en Inglaterra, intervino la Universidad de Goodwood, y cuando me hablan, me dicen, ¿cuánto era que usted había determinado que tenía defecto suelo y qué sé yo? Y yo le digo, adelante tanto, atrás tanto, y el resultado era prácticamente idéntico. Igual, calcado. Sí. Calcado. Ahora, eso vos lo tenías todo en proyecto, pero no tenías un auto real hasta ese entonces fabricado, ¿o sí? Yo, el auto real, había cortado las cuadernas y pasado listas y después puesto tejido, y al tejido lo forré con yeso, lijé el yeso, qué sé yo. Yo tenía la maqueta a tamaño natural, Claro. como 2 o 3 años antes de que el Guaira naciera. Mirá. Pero nunca lo empezaba, porque siempre el tiempo que me daban no alcanzaba. Cuando vinimos a esta reunión a Buenos Aires, que me encargan hacer Las Liebres 2, para las carreras de junio, que eran tres carreras en una semana, Acércatelo porque así se escucha bien. que eran 3 carreras en una semana, yo tenía el Guaira ya, y ahí me quedé con la mano con la cabeza entre las manos 2 días analizando qué posibilidad tenía en el tiempo que quedaba para realizarlo, hacer el Guaira. Y no había forma que me cerrara, porque mi ventaja en Ica Renault era que yo podía, con el entusiasmo que había con la competición, yo podía contar con la gente que me hiciera falta, al punto que llegué a tener 90 personas trabajando. Solamente para tu equipo. Solamente para hacer los autos, en turnos. Y yo me quedaba a todos los turnos, porque cuando no hacía falta nada, yo tengo una facilidad para dormir terrible. Hago, ¡tuc! Quedo dormido. Entonces, solo me despertaba cuando el ruido bajaba, y entonces ahí me daba cuenta que estaban conversando. Claro, Claro, no estaban laburando. Y Berta, en todo esto, ¿cómo te ayudó? ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cuál fue el trabajo que hicieron juntos? El trabajo que hicimos juntos fue La Liebre 1. Nos ayudamos mucho mutuamente, congeniamos bárbaramente. La verdad que yo hubiera querido que esa época se prolongue indefinidamente. No hubo otra época igual a esa, ¿no? Por todo lo que significó incluso el automovilismo, ¿no? Sí, además, no hubo otra empresa. Yo trabajé por todos lados, en Sudáfrica, en Brasil, en proyectos. Y en Argentina trabajé en Ford también después, pero nunca encontré un grupo de gente como la de la fábrica de Ica de Córdoba. Era todo lo mejor, ¿no? Todo lo mejor que había disponible. No, además, ese entusiasmo que nace del alma, que están dispuestos que no miden el horario. Te cuento, por ejemplo, cosas que parecen insignificantes, pero que marcan. El escape de los Torinos, que tenía tan lindo sonido y tan particular, se hacía con un proveedor que para nosotros era el Gordo Bromberg. Tenía una fábrica que estaba de Ica, entre Ica y el aeródromo de Paja Blanca. En el camino estaba la fábrica y proveía la línea y todo. Pero este hombre gordo, imponente, era un entusiasta fenomenal. Y yo creo que para el Torino se han hecho 30 intentos de escape. Y tenían la idea
de que el sonido del torino, estando dentro de todos los reglamentos, sea de tal singularidad que si una mujer está esperando al marido en un cruce de varias calles, pueda saber por dónde viene el marido porque conoce el sonido del torino. Solamente identificar al torino solo con escucharlo sin verlo. Exacto. Y es algo que se logró. ¿Eh? Es algo que se logró. Es algo que se logra. Y como eso, varias cosas más. La lucha porque el torino usara la caja que en definitiva se usó, la gente fabricante de caja. ZF era, ¿no? O era una empresa. La caja era de diseño ZF, pero era una empresa nacional. ZF, sí, Claro. ZF, sí. ZF a toda costa quería que pusiéramos una caja que era para 50, 55 kilogramos, pero que era enorme y pesaba como 60 kilos. Bueno, entonces se decidieron que iban a mejorar la caja que definitivamente se usó y que todavía se sigue usando en los zonales. Decidieron que iban a mejorar los detalles de esa caja como para que pudiera resistir el torque del torino, que era 50% mayor que el torque para el que la caja estaba hecha. Ah, Imagínate, era lo que se proponían, era una cosa claro. importante. Bueno, y además otra cosa, sin hacer, por ejemplo, sin decir, bueno, vamos a reforzar la carcasa, toda 2 milímetros más. No, solo reforzaban donde se rompía o se rajaba. Y así le fueron agregando solo lo que Optimizaron todos los componentes. optimizaron detalle por detalle, eje por eje, y resultó esa maravilla. Y Heriberto, la suspensión trasera, ¿vos trabajaste en eso que se adaptó el eje con espiral y todo eso? No, eso fue un diseño de Howard Lipper, Mm, este americano. sí. A mí siempre me gustó la gente grande, la gente de muchos años. Absorber su experiencia, digamos. No, pero además me sentía bien, yo era un pibe, ¿no? Nosotros ocupábamos gran parte del Hotel Impala acá en Calle Libertad cuando veníamos a correr. Y Lipper, pobrecito, como no hablaba castellano, se quedaba casi solo. Ujú. Entonces yo me quedaba con él y aprendía muchísimo porque realmente él estaba en el sector del Corvette, en la parte carrera, y sabía muchísimo más que nosotros. Y era muy generoso. Y tenía todos esos apuntes de todos los desarrollos que habían hecho. Bueno, así que esa fue una fuente de conocimiento importante. Pero me tocaba quedarme solo con él porque los demás querían cada uno hacer su programa. Claro. Claro, y hablabas y tenías... ¿Qué sentiste que dejaste, Heriberto, en el automovilismo? ¿Cuál fue tu sello para vos? Mi sello en el automovilismo, o por lo menos uno de ellos, es que soy un transgresor. Porque he hecho muchos autos con muchos problemas reglamentarios. Es decir, leer el reglamento y ver hasta dónde podés ir. Pero luego cuando vas hasta ahí, ese auto sobresale y la gente que maneja la categoría pretende que una vez gane uno, que gane otro, que gane otro. No le interesa que un auto Domine todo el tiempo. domine de manera preponderante, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los aspectos que más marcó mi... Y todavía me dura eso porque yo en la Liebre 4 estoy poniendo muchas cosas que no pude hacer.
Que no te dejaron. que no me dejaron hacer. Ahora sin un reglamento estás totalmente liberado, digamos. Ya. Y yo la miro y digo, pensar que la Liebre 3 podía haber sido eso. Y con el efecto suelo, ¿cuándo sentís que empezaron a tomarlo el resto y que hoy por hoy ya es una cosa moneda corriente, incluso en la Fórmula 1, ¿no? ¿Cuándo sentís que eso pasó a lo internacional, que tuvo escala global? Y cuando Lotus usó, fue notable. Además, el efecto suelo resulta hoy completamente corregido y aumentado por el aprovechamiento de los vórtices. Ayer mismo estaba viendo unos ensayos de uno de estos autos que se hacen para correr en la categoría interuniversidades. Ujú. Y estaban ensayando en el túnel de agua crear vórtices para aislar el piso. Y en el agua es Claro. tan maravilloso como se nota. Claro, es mucho más visible, digamos, de la mano. Entonces crean turbulencia, y esa turbulencia impide que el aire de afuera vaya a suplir el vacío que hay abajo, y lo anula entonces, o lo atenúa mucho, ¿no es cierto? Por lo tanto, los valores del Guaira que se midieron en Inglaterra son valores bajos con respecto a lo que hoy tiene un auto con efecto suelo. Heriberto, ¿cuál fue para vos el mejor piloto con el que trabajaste? Posiblemente Pasqualini. Es difícil de elegir porque tuve muy buenos pilotos para trabajar con ellos. Ternengo era un tipo bárbaro. Y Pasqualini. Ahora, el más perceptivo, pero difícil en cuanto a poder programar un ensayo y que vaya, no le gustaba probar porque tenía el concepto de que en las pruebas se matan mucho más corredores que en las carreras, que era Reutemann. Pero muy perceptivo, muy perceptivo. En ese aspecto creo que es lo más notable que... Él manejó el Guaira, ¿no? Claro. En la temporada que fue el 68, 69. 69. 69. Era Reutemann un piloto excepcional. Era un piloto muy destacado y que percibía la conducción como una cuestión completamente metódica. Era capaz de estar, no sé, horas y horas para definir los detalles de la butaca. Era muy detallista, digamos. Detallista, pero no por el detalle en sí mismo, sino por el efecto que producía en las condiciones de manejo. Por ejemplo, O sea, estar incómodo afectaba la conducción. claro, no, por ejemplo, tener poca retención. Ahora en este momento tienen una retención bárbara porque los asientos son Claro. completamente ahuecados y después vienen las piernas. Entonces el piloto no tiene tendencia a ir contra los pedales. Pero en la butaca normal, el cuerpo se desplaza, entonces la pierna tiene que estar calculando cómo compensa ese desplazamiento, y es un trabajo adicional innecesario. El piloto tiene que estar absolutamente sostenido por la butaca y la pierna estar solamente para manejar los pedales. Claro, y con la presión, por ejemplo, en el freno, precisa, exacta, ¿no? Que lo Exacto. pone más para adelante. ¿Y vos eras de probar tus autos? ¿Te gustaba eso o lo dejabas para los pilotos? No, yo probaba, pero ¿Te sentías más cómodo trabajando sobre los autos que arriba? no, sí, yo, por ejemplo, cuando no tenía más remedio que probarlo porque estábamos carburando un auto y qué sé yo,
Y he tenido bastantes fuera de pista. Te fuiste de pista varias veces. Me fui de pista varias veces. Sí. ¿Por qué? ¿Buscabas el límite del auto? Buscaba el límite y además, esto es lo que le ocurrió a McLaren. No se puede ser piloto y diseñador a la vez porque terminás en un cajón. El piloto tiene que ser una persona que tenga la mente puesta en lo que está haciendo y no en el mecanismo que querés perfeccionar. Entonces estás poniéndole a la conducción un porcentaje menor y ahí viene la piña. ¿Trabajaste con Fangio de manera directa? No, viajé mucho, conviví mucho con Fangio, nos llevábamos muy, muy bien. Al punto, por ejemplo, que él me llamaba por teléfono y me decía, che, tengo que ir a Balcarce, ida y vuelta, ¿me acompañas? Yo a veces podía, a veces no, pero cuando podía yo... ¿Te acordás en qué auto iban? Generalmente en un Mercedes, él andaba en un Mercedes siempre. Torino, ¿no? No. Porque él tenía un Torino, ¿te acordás que ese Torino que él usaba? Pero él, lo que recuerdo siempre era Mercedes. ¿Y de qué hablaban? De su vida en Europa, de muchas cosas, muchas anécdotas que me acuerdo muy bien. ¿Y? Tengo una con Fangio. Un día presenté los halcones para correr en turismo carretera. Yo había cometido el enorme error de prestarle a Ternengo un halcón para correr en Rafaela. El halcón estaba parado y él me dice, che, no me lo das que lo corro yo, bueno, pero encargate de todo vos. Y bueno, se fue y corrió con ese halcón en Rafaela. Claro, el auto daba en las cabeceras 280. De ahí surgió que los DTC, cualquier cosa, le tenían que encontrar cualquier cosa para que no corriera. En una ocasión nos presentamos en el Autódromo de Buenos Aires y nos sujetaron las manijas de las puertas y que faltaba. Y la manija de la puerta, le dije, hagamos una prueba. La manija de la puerta, en mi caso, era una arandela que estaba mitad introducida en la puerta y mitad salía. Y uno tiraba de eso y se abría la puerta. Entonces, la comisión examinadora decía que si había un accidente no iban a poder abrir las puertas. Entonces yo le dije, fácil, llamemos a mujeres que no saben manejar y pidámosles que abran la puerta. Y eso hicimos. Y las primeras dos que paramos y le preguntamos si manejaba o no, le dijimos, ¿usted podría abrir la puerta de ese auto? Y la mujer fue, porque era natural, era lo único que había. Bueno, y probamos con 2 o 3 mujeres, todas la abrieron. Siguieron insistiendo con que no tenía chasis hasta la parte de atrás. Entonces viene mi amigo de San Nicolás y me dice, che, en la Liebre vos llegás con el chasis atrás. No tiene nada atrás. Y entonces denuncianos a nosotros y a ver qué hacen. Y le digo, sí, pero van a tener que suspender la carrera, casi todas
casi todas son liebres, habría 25 autos en la liebre. Entonces yo dije, no, no me parece. Él se va y al rato dice, estuve mirando todo y a todos les parece tan injusto que después que laburaste tanto y que yo, el auto no pueda correr, que están de acuerdo que lo denuncien. Y le digo, pero lo que pasa es que no tengo la plata, o sea, es mucha plata denunciar a 25 autos. No, yo tengo que hacer una escritura, mañana tengo la plata en el auto, después me la devolver. Fue, trajo la plata y hicimos la lista, denunciamos a todos los autos. Se armó un quilombo fenomenal. La carrera se suspendió. Un tumulto a la gente toda de mal humor. Y un poco salimos del autódromo y ahí se produjo un bloqueo y todos los autos quedaron ahí parados. Y Fangio estaba manejando. Yo había ido con él y estaba volviendo con él. Y en un momento dado me dice, mirá el quilombo que hiciste, ¿eh? Esta vez sí que se te fue la mano, ¿eh? Muchas gracias, Heriberto. Ha sido realmente un placer para nosotros tenerte. No, al contrario, un gusto, la pasé muy bien. Bueno, René, qué programa el de hoy, ¿eh? Exactamente, una eminencia del automovilismo que pasó por diferentes épocas, trayéndonos un montón de data y historias. Parte de la historia del automovilismo nacional e internacional. Exactamente. Buscamos una palabra clave, ¿te parece? ¿Y cuál sería? Liebre. Liebre, ahí está. Si llegaste hasta el final, poné liebre acá abajo. Eso significa que, bueno, llegaste a todos los minutos de este episodio. ¿Cómo hay que hacer entonces para seguir comunicados y conectados con nosotros? Y bueno, primero activar la campanita ahí en YouTube para que aparezcan todas las actualizaciones. Bueno, comentar también nos sirve porque... Sí, ayuda al algoritmo, sí. Exacto. Y compartirlo. Y compartirlo con todos. Con quien quieras. Y obviamente mirarnos por Instagram, Por la todas web. nuestras redes, así es. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Nos vemos. A las 6 de la tarde. Chau.